Ahora sí, cuando quieras. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este ciclo de reflexiones restaurativas. Ciclo tan fecundo, pensado como consecuencia del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, organizada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Defensoría General de Lomas de Zamora, llevado a cabo en el mes de junio del corriente año. Los invitamos a pensar lo restaurativo en vinculación con la cultura del diálogo, de la paz, de los derechos humanos, una invitación prospectiva en busca de poner en juego las propias condiciones de edificación de la cultura, de la complejidad y el sentido paradójico del ser humano, justamente en estas relaciones que establece consigo mismo, con el otro, con la sociedad y con el mundo. El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires auspició el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y hoy hace posible la realización de este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas justamente ante la exigencia de generar un nuevo corpus teórico, de planificar debates, de gestionar políticas públicas de intervención que posibiliten avanzar en la construcción de una sociedad, nuestra sociedad, que sea más justa, más solidaria y fundamentalmente más inclusiva. El encuentro de hoy será coordinado por la doctora Silvia Becchi. Tiene un extenso currículum. Voy a leer solo una parte de ello. La doctora Becchi es doctora en Educación y Sociedad, con tesis doctoral en resolución de conflictos, mediación, formación y prácticas de la Universidad de Barcelona. Es diplomada en Filosofía Práctica, también en la Universidad de Barcelona. Es licenciada en Psicología en la Universidad de Mar del Plata. Es especializada en posgrado de Comunicación, Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos en Organizaciones Sociales en la Universidad de California. Se desempeña como docente en posgrados de la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, desde el año 1986 y en distintas universidades latinoamericanas y europeas. Es consultora y facilitadora en programas sociales. Además, desde el año 2000 integra equipos de gestión de programas RAD en instituciones formadoras y de formación de formadores, consultoras para Naciones Unidas en el programa de estudio y evaluación de impacto de ley mediación prejudicial obligatoria en Argentina 2010. Integra la Red Federal de Género y actualmente es prosecretaria de Política Institucional en Acceso a Justicia del Superior Tribunal y directora de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana y de la Dirección de Métodos en Resolución de Conflictos del Poder Judicial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Antártico Sur. Placer tenerla, doctora Silvia Becchi, con nosotros, y a partir de ahora dejo a su cargo la coordinación del encuentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Un placer estar aquí en este espacio tan nutriente. Pero en principio debo decir en nombre de la doctora María del Carmen Bataini, que iba a estar desarrollando esta grata tarea tan bien acompañada, pero ella ha tenido una cantidad de exigencias que no podía postergar, así que me ha pedido haga este rol aquí que va a ser, yo entiendo, para mí también seguro muy nutriente y enriquecedor con estos expositores tan importantes que tenemos en el panel. Así que en nombre de ella y en principio para decirles también que hablándoles desde esta parte, ¿no es cierto?, la más austral del continente,
también aquí, desde el año 2003, la política, digamos, que el Superior Tribunal que encabezaba la doctora Battaini, actual presidenta de la Junta Federal de Cortes e integrante del Superior Tribunal de nuestra provincia, pensaron en desarrollar y en cómo desarrollar en estas cosas que parece en este evento que ustedes han convocado y que nosotros agradecemos, están intercambiándose. ¿Cómo desarrollar políticas institucionales en acceso a justicia, en este caso desde un poder judicial? Desde el 2003 hasta ahora venimos implementando distintos espacios, siempre pensando en los diálogos productivos, aprendiendo, pasando de mecanismos, procedimientos a reconocer procesos y tratando de encontrar la representación de múltiples actores y promoviendo la participación que entendemos que es un poco lo que nos une para pensar en prácticas restaurativas. Así que desde nuestro recorrido, la doctora y en este caso yo, encantadas también de participar con ustedes, y debo, por supuesto, reconocer la tarea de este gran equipo organizador de estos conversatorios, de estas jornadas, del anterior congreso, especial agradecimiento al doctor Bauché y a todos quienes integran su equipo. Ahora me toca en este momento decirles que intentando moderar semejante panel, voy a presentar a la primera expositora, siempre recordándoles a todos que va a ser para todos nosotros y especialmente para los expositores un placer recibir sus preguntas en el chat y poder intercambiar. Sé que este es un espacio que intenta, más allá de la virtualidad, ponernos cerca, tanto como para poder ver de qué manera intercambiamos no solo ideas, sino también deseos y seguramente propuestas. Voy entonces a presentar a Marta Paillet de Argentina, abogada, mediadora, profesora universitaria en abordaje constructivo de conflictos en la especialidad de mediación educativa, profesora de posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, en la maestría de calidad de teoría de las organizaciones, asesora permanente de PNUD en mediación educativa, integrante de la comisión directiva de la Casa de la Paz Cultura, Asociación Civil, y coautora de Pedagogía de la Paz, cómo construir la convivencia con el manejo adecuado de conflictos. Ella lleva más de 40 años estudiando y enseñando, aprendiendo una cultura de paz. Y esta mañana ella me dijo, Silvia, yo no voy a dejar de trabajar en la cultura de paz. Hablamos de nuestras edades, pero eso no se los vamos a contar. La cuestión es que sí, Marta, con ese deseo ardiente de que entre todos los humanos se instale en el mundo la cultura de la paz, entonces viene aquí a dejarnos sus ideas y por supuesto es madre de 3 hijos, 2 mujeres y un varón, y esa es solamente una partecita de su vida. Marta, me da mucho gusto darte la palabra y escucharemos atentamente tu exposición. Gracias, Silvia. Muy amable, hermosas palabras y realmente nos has inspirado, pienso a todos, en especial a mí, a esta conversación, ¿no? Para poder llegar a realmente superar la diferencia que tenemos en cuanto a que lo presencial siempre fue una comunicación desde el vínculo y aquí tenemos que hacer un trabajo fuerte para vincularnos, ya que estamos en lo no presencial. Pero tenemos una ventaja extraordinaria, que es que jamás, o sería muy difícil y costosísimo que nos pudiéramos unir, hermanos uruguayos, gente de otros países, vos desde Ushuaia, yo desde Santa Fe, Argentina, y todos los que vamos a participar,
y en cambio podemos hacerlo en forma tan sencilla, si lo hacemos desde este lugar, ¿no? No sé si tengo que poner algo para empezar a que me vean, o ¿me están viendo o no? Estamos Nosotros te viendo estamos tu viendo, Marta, sí, lámina. perfecto. Ahí tengo listo el PowerPoint. Cuando digas, vamos pasando a las filminas. Sí. Enseguida empezamos con el Power, Fernando. Perfecto. Siempre me interesa hablar y sobre todo tratar de conectarme con las personas que están del otro lado para pedirles, como ya les anticipó Silvia, que utilicemos el chat como un modo no solo de consultar, sino de comentar, para que el intercambio y la riqueza de la construcción colectiva, que es siempre el modo en que aprendemos más. Hay una frase que dicen los japoneses y es que todos nosotros somos siempre mucho más inteligentes que cualquiera de nosotros. Y todos nosotros, para manifestarse, tiene que superar algunas pequeñas barreras cuando no estamos en lo presencial. Entonces yo les pido que utilicen el chat para que nos podamos ir comunicando y enriqueciendo con el aporte de todos, porque sin duda todos nosotros somos más inteligentes que cualquiera, y desde ya mucho más inteligente que la que le está hablando. Es para mí una alegría, un honor, un privilegio participar de este movimiento, de esta onda que se ha dado a través de un grupo de gente interesada en la justicia restaurativa, en lo restaurativo, pero por sobre todas las cosas interesada en trabajar cubriendo las necesidades para que los seres humanos recobremos una vida digna. Todos y cada uno de nosotros, no importa en el lugar que esté ocupando o la función que le toque vivir o la actividad que esté desarrollando, en el aspecto en que sea, tanto de víctima como de agresor, como de comunidad, cualquier rol de un ser humano debe ser respetado en la más profunda dignidad del ser humano. Y desde ahí vamos a empezar a conversar entonces de mi experiencia. Yo empecé a interesarme en el aspecto de la justicia restaurativa cuando me enteré que lo restaurativo que planteaba era lo restaurativo que hacía más de 30 años ya que estábamos realizando a través del trabajo educativo, sobre todo en las escuelas de los lugares más vulnerados de la provincia de Santa Fe, que es donde vengo trabajando desde hace muchos años, buscando el abordaje constructivo de los conflictos, pero por sobre todas las cosas, la salud y la confianza en las relaciones humanas, porque creo que las relaciones humanas saludables hacen a una sociedad mejor, más humana, más colaborativa, más respetuosa de lo que en verdad somos y que busca constantemente aumentar lo bueno, lo bello y lo verdadero en la comunidad mundial. Ahora sí, entonces, allí ingresamos en este ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas, en donde estamos buscando construir conocimiento restaurativo. Doy las gracias, seguimos, doy las gracias por la invitación y doy las gracias también por la presencia de nuestros hermanos del Uruguay que van a estar hoy con nosotras. Creo que este es un movimiento en el sentido de movimiento como onda, como cuando se tira una piedra en el estanque y empiezan a hacerse los círculos concéntricos y la onda expansiva va mucho más allá de lo que uno pensó en el momento que comenzaba. Y que esta onda expansiva ha puesto la atención en esta situación de lo restaurativo como una actividad de los seres humanos, no solo dentro del ámbito penal, sino en donde hay relaciones y vínculos de los seres humanos. Lo restaurativo mirado desde este lugar creo que puede ser
uno de los grandes pilares a través de los cuales reconstruyamos el tejido social destruido por la desconfianza y por los valores de violencia con los que estamos trabajando, tanto en lo individual, en lo familiar, en lo laboral, y en lo colectivo y en lo social. Estamos dañándonos unos a otros porque hemos aprendido fuertemente la violencia. La violencia, que como nos dice Galtung, es en su forma directa nada más ni nada menos que una consecuencia de la violencia estructural y de la violencia cultural, que son donde trabaja realmente lo restaurativo, recuperando, restaurando, reincorporando a los seres humanos excluidos y desplazados a un lugar donde recuperan su dignidad y su voluntad de trabajar dentro de la raza humana. Seguimos. Traté de poner algunas diapositivas recordando algunos procesos. El primero, que recién lo vimos, era el curso de justicia restaurativa, que con Germán Bauché y su equipo se dio en Rosario en el 2019, en los primeros meses, y que inmediatamente desencadenó en el primer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que fue presencial, en donde realmente lo que escuchamos, lo que vimos, pero lo que intercambiamos, me hizo ver la cantidad importante de personas que estaban trabajando en la misma dirección, en la dirección del respeto y el valor de la persona humana, en el respeto y el valor de la comunidad como el lugar natural donde debemos vivir los seres humanos, y una comunidad que nos cuide y nos contenga, no una comunidad que nos repele y nos excluya. Este congreso, que se llamó El Puente entre Filosofías y Prácticas, tuvo la presencia de Latinoamérica, con una fuerza extraordinaria y de distintas disciplinas. Personalmente lo recuerdo como un episodio de transformación y de comprensión y de lazos que no existían, generados entre distintas disciplinas y entre distintas prácticas y entre distintas filosofías. Después de esto, empezó al poco tiempo la pandemia. Seguimos. Pero la pandemia no... Seguimos, Fernando. Pero la pandemia no pudo de ninguna manera detener este proceso. Y se siguió en forma virtual y llegamos al maravilloso segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, en donde empezamos a trabajar con los diálogos y la construcción de la cultura de paz. De este congreso, en realidad, es como que todavía no salimos, porque este ciclo de reflexiones es la consecuencia directa de todo lo que se trabajó, se conectó en este congreso. Y hoy estamos aquí, 22 de octubre, seguimos. 22 de octubre del 2020. Participan el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, la Defensoría Pueblo de Santa Fe, pero también todo el equipo del doctor Bauché, que ha estado además constantemente difundiendo, educando y actuando en las prácticas restaurativas y en la justicia restaurativa, haciendo crecer la esperanza, porque realmente cuando restauramos, cuando sanamos, cuando volvemos a dar oportunidades a los seres humanos, empieza a surgir la esperanza. Seguimos armando redes, fortaleciendo alianzas, uniendo profesionales. En este ciclo de reflexiones que termina pronto, pero que ha dado la oportunidad de participar y actuar a profesionales de distintas profesiones, de distintos países, de muchísimas provincias del país, es decir,
realmente la piedra en el estanque sigue haciendo círculos concéntricos y se va expandiendo esta onda donde empezamos a descubrir todos los ámbitos, no solo el ámbito de la justicia restaurativa dentro del derecho penal, sino todos los otros ámbitos donde las prácticas restaurativas están sanando, están restaurando, están reconstruyendo todo lo que a través del egoísmo, el consumismo y todas las formas de violencia hemos logrado destruir hasta acá. En ese sentido, me gustaría empezar reflexionando lo que nos ha marcado para la falta de la paz el acta constitutiva de la UNESCO. Seguimos. Cuando dijo, ya que es en la mente de los hombres donde se han construido las bases para la guerra, es en la mente de los hombres donde debemos construir las bases para la paz. Lo deberíamos reformular poniendo los humanos, para incluir en la condición los varones y las mujeres. Pero está escrito así en el acta constitutiva de la UNESCO. Nos indica claramente, y esto lo hemos podido experimentar todos aquellos que hemos tratado de trabajar desde algún lugar para recuperar la paz, para construir cultura de paz, para dar los basamentos y las infraestructuras que la paz necesita, ya que tenemos los basamentos y la infraestructura para la guerra totalmente organizada, con un costo en materia militar obsceno en las naciones del mundo. Entonces nos marca que tenemos que ir a la mente, y es muy correcto que tengamos que ir a la mente, porque es a partir de lo que creemos y de lo que sentimos, lo que decimos y lo que actuamos. Y aquí me quiero detener. Si nosotros no cambiamos en las mentes de los hombres lo que se siente y se piensa, no vamos a cambiar lo que se hace y se dice, sino es únicamente utilizando la fuerza. Y cuando utilizamos la fuerza o la violencia legal para obtener una conducta, sabemos que esa conducta se va a sostener solo y cuando lo podamos vigilar y castigar. Por eso la importancia de saber que si somos seres de aprendizaje, seguimos, lo más importante es podernos transformar desde la comprensión, desde la educación. Somos seres de aprendizaje. ¿Y qué hemos aprendido? Aprendemos todo desde que nacemos. Algunos dicen que aprendemos desde que estamos en el vientre materno. Pero ¿qué aprendemos? No aprendemos con filtro, no aprendemos lo que nos sirve, aprendemos todo, lo que vemos, lo que vivimos. Y entonces en un mundo violento, en un mundo donde la violencia abarca a las personas contra sí mismas a través de destrucción y modelos de autodestrucción, en las familias donde la violencia está naturalizada, en las escuelas donde el patrón de vigilar y castigar en muchas partes todavía supera al patrón de incluir y cuidar, que es el modo en que aprendemos los humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al aprender lo que vivimos, si a los niños les gritamos, aprenden a gritar, si los humillamos, aprenden a humillar, si los golpeamos, aprenden a golpear. Y todos nosotros hemos sido niños dentro de un mundo violento. Por lo tanto, hemos aprendido a gritar, hemos aprendido a humillar y hemos aprendido a golpear. Seguimos. También hemos aprendido, y esto es lo maravilloso del ser humano, los aspectos que incluyen la paz positiva, que la paz no es la ausencia de guerra y no se define porque no hay guerra o porque no hay acciones militares. Hemos aprendido que la paz es imperfecta, en el mejor sentido del término, porque nosotros somos seres imperfectos, pero que buscamos perfeccionarnos y mejorar. Y la paz imperfecta es una dinámica que nos
permite saber que cada día hay una paz mayor para alcanzar. Hemos aprendido que la paz es una construcción colectiva y para lograrla tenemos que trabajar todos juntos, nadie puede quedar excluido. En el sur hemos recuperado algunas cosas. Seguimos, Fernando. Se han dado en llamar en los estudios de paz, ustedes saben que los estudios de paz se han convertido en una disciplina que está desarrollándose en la mayor parte de las universidades del mundo, y una de las vertientes que está trabajando es la que se llama las epistemologías del sur. Esta postura que está fuertemente desarrollada, no solo en el sur nuestro, porque nosotros somos gente del sur en América, sino también en el sur, en Nueva Zelanda, y también en gente que se siente del sur, en Europa, como España y Portugal. ¿Qué es lo que busca estas epistemologías del sur? Buscan rescatar las modalidades que estaban fuera del fuero patriarcal y violento, de las relaciones de subordinación y de colonialismo, y que había en la mayor parte de las culturas ancestrales, sobre todo las culturas altamente desarrolladas, en el sentido de que las prácticas restaurativas eran dominantes dentro de la cultura. En muchos casos los círculos, todo lo que significa prácticas en donde el humano es, por un lado, respetado en su esencia y en su valor como ser humano, pero por el otro lado encuentra su sentido y su modo de gobernarse y de definir y restaurar las conflictividades a partir del diálogo y la construcción colectiva. Estas epistemologías han hecho un trabajo muy interesante y tenemos además todo el trabajo de estudios de paz difundiendo prácticas restaurativas, entre ellas las que implican la posibilidad de considerar de verdad el error como parte del aprendizaje y considerar el error como el componente fundamental del conflicto y del delito. Es decir, entendiendo que el delito es siempre la consecuencia de un conflicto que escaló y que llegó a un punto de violencia en donde se convierte una de las partes o varias partes en agresores. Cuando trabajamos con esos conceptos, podemos entender lo que hemos aprendido y el modo en que el ser humano puede aprender. Seguimos. Hemos aprendido que la violencia es una conducta aprendida, y esto no está todavía difundido en la sociedad como un todo. Hay muchísimas personas que sostienen que la violencia es natural dentro del ser humano. Galton nos dice que hay un malentendido tremendo en comprender que la violencia es natural al ser humano, la agresión natural, pero la violencia jamás, y que se puede desaprender. Que la convivencia pacífica es una conducta también aprendida. No somos naturalmente violentos, pero hemos aprendido a hacerlo y lo hacemos con intensidad. Hemos aprendido a maltratarnos y a maltratar. Que hemos creado matrices de violencia en el abordaje de los conflictos. Y que hemos aprendido tanto a violentar como a ponernos de acuerdo. Seguimos. Naciones Unidas se reunió hace 75 años, después del horror de la guerra y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, y hace 75 años que está pretendiendo alcanzar la paz. Pero ni un día de esos 75 años ha dejado de haber en el mundo un conflicto armado, una acción bélica en algún lugar. En general tenemos varios conflictos armados y activos desde hace 75 años. Entonces la pregunta es suficiente declarar la paz o tenemos que hacer algo más?
Y ahí viene la importancia de esto restaurativo, que no solo, como dijo la doctora Becci, está formando un cuerpo teórico para fundamentar, sino que también y simultáneamente está haciendo las prácticas en donde las personas pueden desaprender la violencia y aprender conductas de sanar, restaurar y reparar. Esto implica que tenemos que salir del castigo al error y, como se dice en pedagogía, convertirlo en parte del aprendizaje. ¿Por qué digo que se dice? Porque de hecho, en muchísimos momentos educativos, en verdad castigamos el error. Y lo castigamos de distintas maneras, aún diciendo que no lo hacemos. ¿Y por qué tenemos que perdonar el error? Tenemos que perdonar el error y tenemos que dar la posibilidad de la reparación del error, porque los seres humanos somos seres imperfectos. Si los seres imperfectos no tienen oportunidad y posibilidades de equivocarse, entonces no hay modo de llegar a la paz, y lo que tenemos que pensar es en una gran cárcel colectiva con el suficiente armamento para matar al que no obedezca. Pero si nosotros queremos realmente construir la paz que se construye a partir de que cada persona cree y confía en el otro y construye las relaciones saludables, tenemos que empezar a reconocer que somos imperfectos y que ninguno de nosotros puede prometer que no se va a volver a equivocar y no va a volver a herir a otro ser humano o a dañar. Desde ese lugar, lo restaurativo permite corregir el error, corregir el daño y al mismo tiempo dar una oportunidad. Es tremenda la idea de pensar que vamos a segregar de la sociedad a los que son imperfectos porque son delincuentes, o a los que son imperfectos porque tienen alguna alteración en sus facultades mentales. Seguimos. Naciones Unidas, 75 años sin paz. Pero miren lo que pasó cuando terminó la guerra. Ustedes saben, se otorgó el derecho de veto a los 5 grandes, con lo cual se rompió el principio de igualdad de los estados. Pero además se estableció: si quieres la paz, prepárate para la guerra, que fue una frase de un rumano que evidentemente, Flavio, Vegesio, Renato, que evidentemente reflejaba el concepto de paz de ese momento. La paz romana se pagaba con impuestos y con dominación. Es decir, era una paz por la violencia, que de paz no debería haberse usado nunca esa palabra. ¿Qué es lo que ocurrió cuando nosotros empezamos a prepararnos para la guerra porque queríamos la paz? Construimos la locura increíble que fue la Guerra Fría, en donde desarrollamos capacidad nuclear instalada para hacer estallar varias veces la Tierra. Esa decisión se debió cambiar después a partir de la ciencia, cuando investigamos qué es lo que había que hacer para llegar a la paz, y entonces tenemos a Galtung diciéndonos: la paz se logra preparándose para la paz, porque son completamente opuestas las habilidades que el ser humano necesita para la guerra y para la paz. Entonces, la salida que siempre se ha dado inicialmente sobre la violencia tiene que ver con la reacción casi instantánea de búsqueda de seguridad del ser humano cuando se siente en peligro, que es: excluyamos, hagamos desaparecer a lo que me pone en peligro, seguimos. Y entonces aquí tenemos un niño que le pregunta a su padre: si matamos a los malos, ¿quedaríamos los buenos, papá? No, hijo, quedaríamos los asesinos. Cuando tratamos de reprimir, eliminar o suprimir lo que es inadecuado, lo que es ilegal, lo que es ilícito, lo que es delictivo, y para lograrlo destruimos a los seres que tienen esas conductas, confundiendo qué debemos corregir
conductas, no hacer desaparecer seres humanos. Estamos en la etapa infantil, en la resolución y el abordaje de las situaciones. Por eso este aspecto restaurativo tiene el gran avance de una humanidad que empieza a pensar y no solo a defenderse o tratar de eliminar aquello que no le gusta. La educación es la salida. Todo lo que mencioné hasta ahora está aprendido, pero también, seguimos, Fernando, todo lo que está aprendido y no nos sirve, lo podemos desaprender. Y aquí está para mí el gran desafío que nos lleva a todos los que queremos hacer no solo justicia restaurativa, sino los que queremos trabajar en el ámbito de lo restaurativo en todas las conductas humanas y sobre todo y por encima de todo a los que queremos vivir en el respeto, ejecución e implementación segura de los derechos humanos. Todo lo que hemos aprendido y no nos sirve, lo podemos aprender. ¿Y qué tenemos como guía sobre esto? El informe de Lord, seguimos, de 1996, que una importante cantidad de naciones y de expertos de las naciones se unieron para pensar cómo tenía que ser la educación del siglo XXI. Y fíjense los pilares que establecieron. Dijeron que teníamos que aprender a conocer, sí. Lo cognitivo es sencillo y en la mayor parte de nuestros procesos educativos está incorporado. Aprender a hacer ya es todo un salto diferente. Pero a aprender a hacer. Y esto es muy importante porque nos lleva de lo cognitivo, de lo mental, a la acción. Y cuando nosotros queremos realmente que los derechos humanos sean reconocidos, respetados e implementados en el mundo como la gran solución para vivir en una más alta condición de la humanidad, tenemos que saber cómo se hace para implementarlos. Hace muchos años, yo era muy pequeña e iba a la escuela, iba a una escuela con enseñanza religiosa, y tenía 5 años. Y la monja que nos enseñaba religión todos los días me decía que tenía que amar al prójimo. Yo que no sabía muy bien qué quería decir prójimo, creía que el prójimo era la chica que se sentaba al lado mío, que de vez en cuando me empujaba, me pellizcaba y me trataba mal. Entonces la hermana esta lo decía todos los días, ustedes tienen que aprender a amar al prójimo. Entonces un día yo me paré y le dije, mira hermana, no me diga nunca más que tengo que amar a esta chica de al lado, a mi prójimo, porque yo no sé cómo hacerlo. Eso creo que marcó mi vida. No solo hay que decir lo que tenemos que lograr, sino que tenemos que ver cómo se hace. Y aquí está para mí la maravilla de lo restaurativo, que teniendo un cuerpo teórico creciente, tiene también una práctica creciente por parte de las distintas actividades donde se da, y muy importantemente, dentro de la justicia penal, donde ha dado un giro extraordinario a la humanización del derecho penal. Entonces, tenemos que aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Esto implica acciones y implica el imperativo categórico, nos diría Kant, de enseñar cómo se hace. Y enseñar, ver, practicar, ejecutar, aprender de los errores y ir corrigiendo. Así se está aprendiendo a dialogar. Hasta hace muy poco tiempo, el diálogo abierto parecía la única manera de dialogar. Y hoy sabemos que el diálogo abierto es desaconsejable en los momentos donde hay conflictos en escalada. Y en cambio usar las metodologías dialógicas del diálogo apreciativo, del diálogo Nansen, de los diálogos generativos, en donde tenemos aportes científicos, teóricos y prácticos extraordinarios, nos puede llevar
hacer una esplendorosa diferencia, para lo cual nos tenemos que animar a trabajar desde lo interdisciplinario y aprender cosas que no han sido prácticamente aprendidas desde nuestras profesiones de base. Hay algo que también me gustaría mencionar, seguimos, como una esperanza para este crecimiento de la humanidad. Ustedes saben que hasta aquí nosotros hemos declarado derechos, hemos declarado la necesidad de vivir en paz, pero no habíamos dicho qué teníamos que lograr para que eso sucediera. Y hace unos años empezamos a trabajar hasta que se logró la formulación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable para el 2030, que nos dicen qué queremos alcanzar. Por supuesto, después de estos objetivos habrá que desarrollar metas y programas como se han desarrollado y se están desarrollando para el cumplimiento de cada uno de ellos. Pero es la única vez que la humanidad se unió y además de declaraciones profundas y verdaderas, llegó un poco más. De la declaración pasó al objetivo. Necesitamos que estos objetivos se cumplan. En particular, seguimos, nosotros tenemos 2 de estos objetivos que tienen una vinculación extraordinaria con nuestro trabajo, tanto desde los derechos humanos como desde la justicia y las prácticas restaurativas. El objetivo número 16, que nos habla de paz, justicia e instituciones sólidas, que nos hace trabajar para reconocer que tenemos que desnaturalizar todas las formas de violencia en las que vivimos, de construir lo que nos separa, las polarizaciones, las fisuras, prevenir la escalada de conflictos, comprender que todos los opuestos son complementarios. Y el objetivo 17 de las alianzas para lograr estos objetivos, porque efectivamente lo primero que se nota cuando se leen estos 16 objetivos es que no hay modo de que se logren alcanzar si no trabaja la humanidad desde todos sus aspectos, desde los gobiernos, desde los estados, desde lo público, desde lo privado, desde lo individual y desde lo colectivo. Cuando un problema tiene la complejidad que afrontan los problemas que tenemos que superar para lograr estos objetivos, no puede ser dejado jamás en manos del Estado o en manos de un grupo en particular. Todos tenemos que trabajar y de alguna manera todos somos responsables para alcanzarlos. Y aquí la cooperación tiene que incluir esto de deconstruir la creación de la figura del enemigo frente a cada ser humano que en alguna parte de sus modos disiente o es diferente de nosotros. El que cree, siente o piensa diferente lo estamos construyendo en la figura del enemigo. Esto nos hace polarizar tremendamente y en lugar de buscar lo que nos une, nos apegamos a lo que nos separa. Necesitamos construir redes, reconocer que los apoyos territoriales tienen que lograrse para poder alcanzar estos objetivos. Seguimos. En el derecho penal hemos encontrado una atención más profunda a los derechos humanos de los involucrados en el conflicto, la víctima, el agresor y la comunidad. Es la justicia restaurativa, donde comprende al problema que genera la intervención del derecho penal como lo que en verdad es un conflicto que no ha logrado obtener las vías pacíficas y constructivas de resolución y transformación, que no ha podido futurizarse y que al escalar ha llevado a daños que incluyen a la víctima, pero daños también para el agresor y también para la comunidad completa. Esta justicia restaurativa le hace decir, seguimos a Virginia Domingo de la Fuente, de España, seguimos. En un mundo en el que el ciudadano no cree en la justicia
Estoy convencida que la justicia restaurativa puede ayudar a mejorar la imagen de la justicia y sobre todo a retomar la confianza en el sistema. Porque con este enfoque restaurativo tendremos un sistema de justicia más humano y cercano a las verdaderas necesidades de los afectados por el delito. Seguimos. Marta, ¿Sí? Marta, querida, vamos a tener para vos unos minutitos ahora de cierre, pensando que van a ser ya 6:30, y además nuestros compañeros tienen que usar el tiempo y tienen otra actividad. Podría ser que vaya cerrando aquí, aunque después nos queden otras cositas para el final a lo mejor. Sí, 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 por supuesto. Podemos cerrar, aunque no siga el orden del PowerPoint, que de todas maneras va a quedar a disposición de todos, pero me gustaría sí avanzar la próxima diapositiva, Fernando. Por favor. Tenemos el fundamento antropológico del derecho humano, en donde el derecho humano tiene su fundamento en la idea de la necesidad humana. Es decir, cuando empezamos a pensar en los derechos humanos, tanto desde el ius naturalismo como desde el ius positivismo, hemos empezado a pensar en los derechos humanos cuando hemos entendido las necesidades profundas e insatisfechas que estaban mostrándose no siempre a través del dolor, a través de la violencia, a través de la destrucción de las vidas, de las personas, de todo lo que consideramos valioso los seres humanos. Entonces, la pregunta ¿es la justicia restaurativa un derecho humano? Sí, en cuanto atiende varias necesidades esenciales de lo humano. La oportunidad de corregir el error, el daño, hacerse cargo y salir de la descalificación, la exclusión y el rechazo que haya generado el delito, conflicto. La necesidad del autorrespeto y el poder recuperarse de los errores cometidos y sentirse aceptado, incluido en la comunidad. Habilita el derecho de la víctima a recibir explicaciones, a que sea reparado el daño físico, psíquico y el trauma de miedo y desconfianza en el que queda alienada toda la comunidad involucrada en el delito. Habilita que la comunidad como un todo reciba lo necesario para poder futurizar sin desconfianzas y sin miedos. Las prácticas restaurativas exceden totalmente el derecho penal. Y hay prácticas restaurativas en la mediación escolar y en todo el ámbito educativo. Hay restaurativas dentro del ámbito familiar. Tenemos las prácticas restaurativas de los graves conflictos de intervención nacional e internacional, como la que ha ocurrido en Sudáfrica y está descrita en forma extraordinaria por un libro de Desmond Tutu que escribió Sin perdón no hay futuro. Los derechos humanos han crecido y van a seguir creciendo, como crece nuestra comprensión de la necesidad humana. Y desde ese lugar, nuestro desafío, nuestro gran desafío, es convertir a los derechos humanos derechos de todos. Y entonces vamos a las 3 últimas diapositivas para cerrar, Fernando. Las 3 últimas. Ahí. El derecho a una educación. De cómo los indicadores deben describir la información. Perdón. Por favor, pedimos que apaguen Había un los micrófono abierto, yo micrófonos. lo silencio, Marta. No estoy escuchando. No, digo que había un micrófono abierto que ya lo silencié. Continuamos. Perfecto, perfecto. Entonces, los derechos humanos deben ser derechos para todos. No deben ser derechos declarados, sino instrumentados. Y este es nuestro gran desafío. Y esto es lo que tiene para mí de poderoso la actitud transversal de lo restaurativo,
que no solo queda detenido en la declaración que es necesaria y perfecta, porque si no reconocemos el derecho, no reconocemos la necesidad y en consecuencia el derecho, no vamos a llegar a las acciones necesarias para la transformación de este mundo en un mundo en que sintamos el orgullo de pertenecer. Las prácticas restaurativas tienen que impregnar todas las actividades humanas. Por eso le llamamos transversales en educación. Y esta es mi pregunta. ¿Podemos considerar a la justicia restaurativa un derecho humano y al mismo tiempo trabajarlo en forma transversal a todas las actividades humanas para lograr realmente la recuperación, la reconstrucción, la sanación, la restauración de todas las condiciones donde el ser humano se ha equivocado, ha sufrido y sufre? Disculpen que seguramente he tomado más tiempo del que necesitaban ustedes para actuar. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Excelente. Como siempre, con la calidez de Marta Paillet, nos quedamos con todas esas piedritas que están ahora girando en nuestros estanques. Seguramente, digamos, pueden producir una cantidad de preguntas en relación también a tantos verbos que Marta nos dejó: recuperar, restaurar, dar, tantos, digamos, posibles de pensar no solo en el saber decir, sino en el cómo saber hacer. Lo que les sugerimos es que tengan sus preguntas, sus interrogantes, que queremos también acompañar con el tiempo, digamos, a nuestros expositores uruguayos que ahora voy a presentar. Pero yo pediría, y te digo, Marta, que la gente ha recibido y visto ideas excelentes, quisieran acceder a tu Power completo. Entiendo que la organización envía a los inscriptos el material, contamos con tu autorización para ello, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Bien, bien. Y entonces mantenemos para el cierre los interrogantes y preguntas que quieran hacer, y en este momento voy a presentar a los dos expositores que en forma simultánea, pero seguramente en secuencia, nos van a acompañar. Ellos son Leonel Grossman, es docente formado en el Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, Uruguay. Se graduó en Marketing Estratégico en la Universidad en Atlanta, en Antropología en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, en Negociación en Proyectos sobre Negociación en la Universidad de Harvard, es docente de negociación en Argentina y Uruguay. Va a llevarme un poco de tiempo leer todo el currículum, pero sí voy a decir que actualmente dirige la Cátedra de Mediación de CEFIR, del Centro de Estudios para la Formación y la Integración Regional, con sede en Montevideo. Es docente también de la Universidad en Santa Fe, ha intervenido en conflictos internacionales significativos en Venezuela, Uruguay, Argentina. Es fundador de la Asociación Civil Latinoamericana Consenso por la Paz Palestino-Israelí, en el marco de la cual se reunieron en Uruguay dirigentes comunitarios árabes y comunitarios judíos. Ha sido asesor en jefe de la última misión electoral de la OEA. En fin, hay una cantidad de recorrido de Leonel Grossman, que es docente de la Oficina Nacional del Servicio Civil en la Escuela Nacional de Administración Pública y consultor y asesor de varias dependencias del Estado uruguayo. Debo decir que recibió la medalla de mérito al logro por su activismo eficaz por parte de Amnistía Internacional. No solo va a estar Leonel, sino que va a estar acompañado también por Juan Raúl Ferreira, el doctor Ferreira, que nos acompaña, tiene una trayectoria entre los años 76 y 86 muy importante
en relación a ser miembro de la Junta Asesora Internacional de WOLA en Washington, director de programas de la Liga Internacional de Derechos Humanos, miembro de la Red Internacional también en Washington de Derechos Humanos, consultor de la ONU, observador no gubernamental de derechos humanos ante la OEA, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos en Quito, presidente de la Comisión Uruguaya contra el Racismo y el Apartheid, representante y director de la oficina en Washington de la Asociación Latinoamericana, representante, por supuesto, de Uruguay en la OEA, y bueno, son muchos sus antecedentes. Podemos decir que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Uruguay, y lo ha sido, digamos, en el 95 o hasta el 95, pero es presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes de Uruguay. Entiendo que es secretario y lo ha sido en Derechos Humanos en Uruguay Montevideo, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, defensor del pueblo de Uruguay, miembro de mecanismos de prevención de la tortura de Uruguay. Así que la verdad que nos halaga sus presencias, estamos con ustedes, nos sentimos acompañadas por nuestros hermanos uruguayos. Les damos la palabra para que ustedes organicen su presentación en esta media hora. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Juan Raúl Ferreira. Leonel, yo creí que había coordinado con ustedes, se tuvo que ir a un panel que tenía en la universidad. Él estaba con su celular ahí activo, quiere decir que me dejó a mí. Con Leonel hace algún tiempo ya que preparamos un paper que incluso fue presentado en un congreso de mediadores ya, sobre justicia restaurativa y derechos humanos. Un poco la división de tareas es mi trayectoria en materia de derechos humanos. Quiero aclarar que no soy más diputado ni senador, dejé la actividad política justamente para dedicarme de lleno a la actividad de derechos humanos. Sí, fui hasta el vencimiento del máximo plazo constitucional, ombudsman, defensor del pueblo y presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay. Entonces, un poco en el paper yo desarrollaba tratando de contestar la pregunta que se planteaba recién. ¿Es el derecho, la justicia restaurativa y el derecho restaurativo un derecho humano? Yo creo que sí. Pero la ejecución, la puesta en práctica necesita de la mediación. Y lo que es Leonel es justamente un profesor en mediación y por lo tanto nos hemos complementado en eso. Algunas consideraciones, no quiero ser reiterativo ni hablar más de lo necesario, ¿no? Pero la justicia restaurativa tiene una visión global tanto del problema que tiene que enfrentar la víctima como el victimario y cómo tiene que reparar la sociedad a la víctima y al victimario. Hay algunos autores, como el penalista Dominique Baxter, que sostiene que primero hay que pensar en la persona perjudicada, victimizada. Pero cada vez más son los penalistas, o incluso en la Universidad Maronita de Harrisburg, se plantea que casi que un pie de igualdad. La sociedad tiene la obligación, en todo caso que se pueda, de buscar que la justicia sea reparadora, que la justicia sea compasiva y que el castigo ni restituye el daño causado a la víctima ni inserta a la victimaria que envidia, es argentina, ya me estoy dando cuenta, la compañera panelista que está tomando mate. Pero digo, me parece que es esa visión global. Repito, a los ofensores generalmente se les trata como delincuentes y criminales, pero también la víctima paga un precio más alto por el proceso judicial. Es decir, la justicia restaurativa pretende
En la víctima, reparar el daño causado. En el victimario, reinsertarlo en la sociedad. Pero además a la víctima, no causarle más daños todavía. Porque muchas veces someter al proceso penal es una manera de prolongar la agonía sin ninguna sensación de reparación. Naturalmente que esto requiere un entendimiento entre ofensores y ofendidos, y ahí los expertos en mediación son los que tienen que ejecutar esto. Ahora bien, en el Uruguay no existe un derecho positivo que podamos utilizar como jurisprudencia. Yo voy a explorar dentro del plazo de tiempo, pero alguna hipótesis que estamos manejando. En el Uruguay ahora hubo una modificación en el proceso penal y se fue a un proceso inquisitorio, pero que la tarea de inquisitoria se traslada del juez a la fiscalía. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio, los jueces no tienen derecho investigativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esas normas del nuevo Código de Procedimiento Penal en Uruguay, para que lo veamos en materia de derecho comparado, se establece, sí, la posibilidad de un acuerdo con el acusado. Pero esto no es justicia restaurativa, esto es otra cosa. Esto es que el fiscal dice, bueno, yo voy a pedir 7 años. Y el defensor, ¿no? el que habla por el victimario, dice, bueno, mi defendido puede arreglar por 5. Muy bien, acordamos, juez, fiscal, defendido, y no hay la figura del querellante en Uruguay. Ahora, eso no es restauración, eso es simplemente una negociación, un pacto. Yo escuchaba el otro día hablar de justicia restaurativa, y me pareció muy original algunos planteos al expresidente de Colombia en una conferencia que dio por Zoom sobre el tema, y él cuando categorizaba los distintos sistemas penales, hablaba del sistema penal neoliberal, así lo llamaba él, ¿no? Y decía, bueno, es aquel mediante el cual se pacta, pero muchas veces, como es la fiscalía la que pacta de acuerdos, en base a acuerdos políticos. Yo muy joven tuve que hacer de periodista en el juicio al asesino, a Townley, el asesino de Orlando Letelier, con quien yo trabajaba cuando lo asesinaron en Washington. Y bueno, eso no fue derecho restaurativo. La familia Letelier no se sentía reparado. Pero el FBI arregló y dijo, señor, si usted confiesa todo y dice quiénes son los autores intelectuales, le damos una identidad nueva y todavía no sabemos si está vivo en alguna parte de Estados Unidos con documentos falsos. Bueno, eso no es derecho restaurativo. Agregaba Samper que esa modalidad de flexibilidad de la parte inquisitoria para acordar con el acusado también había llevado a la utilización con fines de persecución política, y citó algunos casos de conocimiento público en América Latina de la utilización de la justicia para sacarse del camino a algunos candidatos, etc. Entonces, el tema es encontrar un curso de acción que haga que ofensor y ofendido eviten futuras ofensas, el ofendido no tenga que ser sometido al escarnio de un proceso judicial, pero al mismo tiempo sienta una voluntad reconciliadora del ofensor. Barthwaite lo describe como un proceso en el cual, lo leo textualmente, todas las partes discuten cómo se han afectado y la justicia sana, evitando que el proceso genere más daño. En ese sentido, hay en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica mecanismos, derecho positivo en Canadá, en Europa. En Bolivia, fruto de, es muy curioso esto, es fruto de la tradición aymara y quechua, es decir, los ingredientes que el derecho positivo boliviano tiene de justicia restaurativa no vienen de las corrientes occidentales, sino de la incorporación de la jurisprudencia de los pueblos originarios en el derecho positivo boliviano.
siendo que este es un tema que tiene entonces sus antecedentes en pueblos originarios y pueblos africanos en más de 2 siglos atrás, recién en los últimos 20 años se ha empezado a encaminar la incorporación de esto al derecho positivo. Nosotros entendemos que la brechita que tenemos acá en Uruguay es que la Institución Nacional de Derechos Humanos, que yo presidí hasta hace muy poco tiempo, tiene una independencia respecto de los 3 poderes del Estado, y sin violentar la independencia que los poderes del Estado tienen entre sí también, tiene capacidad de consejo, de recomendación, incluso en el Poder Judicial. ¿Cómo funciona esto? A través de la figura del amicus curiae, el amigo del juez. Entonces, la institución no puede decir este proceso no es válido. Eso es competencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero la Defensoría del Pueblo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, se pueden presentar en un expediente y decir, este es mi aporte, que no obliga ni al juez ni a las partes. Pero a través de ese mecanismo hemos estado incluso, para ser franco, conversando con las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos para que ahí vayamos generando un camino de recomendaciones que vayan introduciendo a nuestras prácticas el derecho restaurativo, la justicia restaurativa. Estamos planeando para el 10 de diciembre, que desde ya veremos cómo es el mecanismo. Yo no entiendo mucho de tecnología, estoy haciendo un máster ahora por Zoom y no puedo creer. Pues me levanto a hacer un café y me dicen, Juan Raúl, mirá que hace 5 minutos que no estás en pantalla. Yo no entiendo nada de cómo funciona esto, pero bueno, los vamos a invitar a todos, pero el 9 de diciembre, el día antes del Día Internacional de Derechos Humanos, vamos a hacer una conferencia un poco sobre estos temas que yo les he planteado un poco desordenadamente. Yo no quiero invadir la competencia que es estrictamente de Lionel, que es esto no funciona, no existe sin el rol del mediador. Entonces, en este paper que hemos preparado como base para la instrumentación, de incorporar a nuestro derecho positivo las prácticas de la justicia restaurativa, pero al mismo tiempo, porque hay que ser muy ambicioso en estas cosas, nosotros aspiramos a que pueda llegar a haber una convención internacional sobre justicia restaurativa. Este es nuestro objetivo y estamos deseosos de aunar esfuerzo con todos los que se alineen en esta postura. Evidentemente, el camino va a estar lleno de dificultades. También los tuvo para los autores de los Principios de París, también los tuvo para los autores de las convenciones de derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Ya hay derechos humanos de quinta generación en materia del acceso a los métodos tecnológicos de comunicación que si no se generalizan pueden ampliar la brecha entre los sectores sociales de nuestros pueblos. Bueno, ¿por qué no aspirar a derechos humanos de sexta generación que sean aquellos que hagan que la justicia cumpla una función mucho más cicatrizadora de las heridas de nuestra sociedad? En ese esfuerzo acá en Uruguay, repito, yo estoy haciendo mi aporte desde el ángulo de los derechos humanos y Lionel como mediador. Yo, para terminar, quería señalar una cosa que me parece que es muy importante adelantarnos a los acontecimientos y además adherirnos como principio fundamental de justicia, que es lo que nos inspira, que es el tema de los delitos de lesa humanidad. Bueno, hay muchas garantías en los derechos positivos de nuestros países y en el derecho público internacional público que ponen en un capítulo aparte los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, todos los delitos prescriben, los delitos de lesa humanidad no prescriben. De hecho, el derecho penal, por definición, es no retroactivo. Sin embargo, han habido casos de genocidios donde se ha aplicado la norma retroactivamente, porque el delito no estaba tipificado porque a nadie se le ocurría que pudiera tener que tipificarse el delito del exterminio de un pueblo, por ejemplo. Uruguay, dicho sea de paso, fue el primer país del mundo en adherir a los acuerdos de Nuremberg, a modo de ejemplo.
Entonces, creo que cuando analicemos este tema en profundidad, tenemos que tener pendiente esa asignatura. Los delitos de lesa humanidad requieren de una visión distinta del problema sanador y cicatrizador que implica la sustitución de la pena por la reconciliación. Bueno, perdonen si creo que me mantuve en los minutos más o menos que me habían marcado, pero después estoy abierto a contestar las preguntas que sean necesarias. Excelente, doctor Ferreira, excelente. Nos sentimos, por supuesto, todos invitados para el 9 de diciembre. Realmente, digamos, es como muy motivante todo lo que acabas de compartir. Creo que además muy particularmente diferenciar procesos es también una muy interesante convocatoria, ¿no es cierto? No todo cicatriza y sana, para usar tus buenos verbos y tus buenas acciones, pero sí hay muchas otras posibilidades de negociar o de hacer distintas cuestiones. Está muy bueno quedarnos pensando todos en cómo reflexionar en este intercambio. Por supuesto, debo decirte que también hay mensajes muy halagadores que estarían interesados en tener el paper que mencionaba junto con Leonel, así que tanto el material de la doctora Paillet, que muchos están diciendo en el chat que no es suficiente para poder bajarlo, como también el material de ustedes, será bueno que por favor, seguramente Fernando encuentra la manera de hacernos. Perfecto. Tuvimos la también, suerte, dicho sea de paso, de que nos enteramos hoy que lo publicó la Universidad Complutense de Madrid. Quiere decir que ahí debe haber un link que hace mucho más fácil la difusión del documento. Si no, nosotros crearíamos un link. Pero eso lo coordinamos después de la charla. Muy bien. Hay una pregunta que puede involucrarlos a los dos, o más que una pregunta, a lo mejor es también una consideración para buscar la reflexión de ustedes. También incluye a Marta Paillet y en este caso al doctor Ferreira. La idea que transmite Leonora es justamente que le gustaría saber qué piensan en relación con los delitos de lesa humanidad. Creo que nombraste al final, pero bueno, podríamos escuchar también a Marta en relación a esa idea, y si entre los dos quisieran dejarnos algún comentario para darle luego la palabra al doctor Germán Bauché, que seguramente va a cerrar este espacio. ¿Quieren hacer algunos comentarios? ¿Podrías, Marta, también darnos tu reflexión? Sí, cómo no. Comparto totalmente y desde ya felicito al doctor Ferreira, pero lo que expuso con respecto a los delitos de lesa humanidad, evidentemente nosotros no estuvimos definiendo dónde era operativa o no la justicia restaurativa, y de hecho la justicia restaurativa requiere el profundo arrepentimiento y responsabilización de las personas que están involucradas, y ustedes saben muy bien que las personas que cometen delitos de lesa humanidad en general están con una estructura desde una soberbia, desde la falta absoluta del reconocimiento de la igualdad esencial de los seres humanos, creyendo que pueden ser dueños de la vida, de los bienes, de la autoestima y de la esencia misma de cualquier ser humano, y mucho peor cuando se decide el exterminio, ¿no es cierto? Allí evidentemente no estamos hablando de la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa no tiene lugar. Lo que podríamos trabajar es la restauración de las lesiones graves que en los pueblos quedan a partir de esas situaciones, para trabajar desde el lugar de la recuperación de las víctimas, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera la justicia restaurativa está pensada
para delitos de lesa humanidad en el sentido de los ofensores. Ustedes saben que además ni siquiera está pensada para aquel ofensor que de ninguna manera está dispuesto a responsabilizarse y a reparar. Quiere decir que la justicia restaurativa es un complementario humanizante, extraordinariamente humanizante, sobre todo cuando en la justicia penal, a mí me ha tocado en mi carácter de mediadora, trabajar con un agresor y una víctima, cuando los dos eran víctimas y los dos eran agresores, pero por el tipo de denuncia que se hace, sobre todo en las peleas entre vecinos, termina alguien siendo el ofensor y alguien la víctima, y cuando charlamos con los dos son víctimas, los dos son ofensores, y lo que tenemos allí es una mediación comunitaria donde se puede reparar profundamente hasta el vínculo. Pero de ninguna manera, por lo menos no pensaría jamás en aplicarlo a los delitos de lesa humanidad. Ya les digo, sí como proceso restaurativo, no como mediación, para reparar y restaurar tanto a la sociedad como a las víctimas y a los herederos y a los descendientes de las víctimas, para que el odio pueda en algún lugar restaurarse, porque sí, el odio es destructivo, pero evidentemente no podemos estar hablando de personas a las cuales vamos a reparar, ¿no es cierto? Gracias, sí, yo creo Marta. que lo ha explicado muy bien Marta. Solamente agrego lo siguiente. Por favor. Todo el sistema restaurativo reposa en algo que sane a ambas partes. Claro. Y acá, en el caso de los delitos de lesa humanidad, las víctimas lo que quieren es nunca más. Y normalmente los victimarios lo que hacen es reivindicar lo que hicieron y por lo tanto posicionarse como un peligro para el nunca más. Entonces, yo hago mía las palabras de Marta y creo que sí, por eso lo dije sobre el final de mi exposición, no habría que tener mucho cuidado que no se confundan los términos para los que cometieron delitos de lesa humanidad. Exacto. Le agradezco entonces Juan Raúl y Marta, que han sido muy concretos y ahora muy explícitos en esta distinción de procesos, ¿verdad? Y verdaderamente no son procesos para justificar las prácticas restaurativas, digamos, sino para responsabilizar. Así que le vamos a dar lugar, dejamos, por supuesto, a todos los que acompañan, que han recibido también las explicaciones y comentarios de ustedes, muy agradecidos, y le vamos, y por supuesto seguirán o podrán seguir en contacto, porque de los expositores también se les hará llegar sus mails o los modos de contacto para que sigan el intercambio. Y ahora le daría la palabra al doctor Germán Bauché, que seguramente está por aquí cerca, doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, jefe de la Defensa Pública de Lomas de Zamora, autor de varios libros, entre ellos Diente de León, Teoría y Metodología de la Justicia Restaurativa, docente de posgrado de la Universidad de Lomas de Zamora, académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, un amigo, un organizador, un apasionado para estos espacios de intercambio en procesos restaurativos. Germán, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, creo que Juan Raúl fue muy explícito en lo que estamos organizando para el día 9 de diciembre, en donde estamos asociados en esta idea de proponer que los principios de la justicia restaurativa, las prácticas de la justicia restaurativa son seguramente una manifestación de los derechos humanos, pero también son una práctica en sí misma de los derechos humanos, ¿no? Me parece que la idea del acto del 9 de diciembre es para decir que nuestro compromiso con los derechos humanos está siempre presente, y además reconocer que el ejercicio de los derechos humanos fortalece nuestras prácticas restaurativas, en un ida y vuelta permanente. Y en ese sentido es que
que hemos tomado la propuesta de Ferreira y de Leonel para trabajar, realizar, llevar adelante un camino que desemboque en una manifestación de este reconocimiento que veníamos manifestando, pero además en algún momento también que los estados tomen a las prácticas restaurativas como una política de Estado, ¿no? Me parece que se hace necesario correr la idea de la represión para empezar a difundir los conceptos restaurativos en pos de una sociedad que pueda resolver sus conflictos en forma dialogada. Me parece que en este sentido estamos comprometidos para lo mismo. Seguramente le va a llegar una invitación a todas las instituciones para que nos acompañen, pero no en forma pasiva, sino que nos acompañen también aportando, seguramente enriqueciendo el documento original. Este documento original que como comentaba Ferreira, va a ser parte de un capítulo del libro que nos propuso la Complutense realizar a partir de los congresos latinoamericanos de justicia restaurativa. Un poquito lo que decía Ferreira es algo que está en producción, algo que está en corrección de la universidad y que es fruto de estos congresos de justicia restaurativa donde se propuso esta idea de un reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Yo lo que quiero manifestar es un agradecimiento muy grande y estoy realmente, lo tengo que decir con el corazón, no estoy realmente asombrado de la reacción y del aporte de todos ustedes y de todas las instituciones. Cuando organizamos el primer congreso, cuando organizamos el segundo congreso de justicia restaurativa, realmente nosotros lo único que hemos hecho desde la Defensoría General de Lomas de Zamora y desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe es haber abierto un espacio para que hablemos primero de filosofías y prácticas restaurativas y después en el segundo congreso de la justicia restaurativa como una manifestación de los derechos humanos. Lo único que hicimos fue, como decir, pusimos el esqueleto, pusimos primero un lugar físico en Rosario en el primer congreso y luego un espacio tecnológico a partir de una plataforma Zoom, convocamos y realmente emociona ver la reacción, ¿no es cierto?, de personas reconocidas internacionalmente, ¿no? Desde personas como, bueno, Zaffaroni, de jueces muy reconocidos como el caso de la doctora Battaini, de mediadores de primera línea, de personas e instituciones de distintos países. El segundo congreso lo realizamos con asociados a dos instituciones muy importantes de Colombia, como son la Judicatura de la República de Colombia y la Defensoría del Pueblo de Colombia, y el aporte de las personas y de las instituciones, de Bolivia, de Chile, de las provincias de Argentina, y esto realmente es algo que yo no paro de agradecer y no paro de asombrarme de la necesidad que había de buscar expresiones propias latinoamericanas que abarquen las prácticas que se están realizando y las distintas expresiones y los distintos pensamientos que se están dando en nuestro territorio. Y realmente existen, bueno, en nuestra patria grande tantas y maravillosas experiencias desde la perspectiva restaurativa en pos de una sociedad más justa, inclusive respetuosa de la dignidad humana que llama la atención y que realmente nos dicen que el futuro, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo en este momento actual, el futuro va a ser un futuro en donde vamos a poder vivir y convivir mejor. Y esto a mí me alegra mucho, me parece que abusando de la solidaridad y del compromiso de toda esta gente que vengo manifestando, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de tantas personas e instituciones, es que nos animamos a hacer este acto del 9 de diciembre, ¿no? Este primer paso hacia el reconocimiento de los principios restaurativos como manifestaciones de los derechos humanos ya reconocidos, pero también como una propuesta
de derechos humanos de una generación próxima. Y en esto, agradecer a la gente que hoy nos ha acompañado, por supuesto a vos, Silvia, a Marta, a Leonel, a Ferreira, a Leonora, a Mariela, y reitero a la doctora Battaini, que si bien no pudo estar presente porque todos lo que sabemos de la actualidad, sabemos que está tapada de trabajo y siempre con distintas y diferentes iniciativas. Y me gustaría ver si Eleonora quiere hacer algún tipo de aporte a lo que va a suceder el 9 de diciembre, o si ya en vista a la hora vamos cerrando. No sé, Eleonora, si querés comentarnos algo más de lo que veníamos expresando. Me parece que con todo lo que escuchamos esta tarde no hay mucho para agregar. Creo que estuvo muy bueno para todos historizar este proceso de cómo fuimos verdaderamente haciendo una construcción colectiva del conocimiento, cómo vamos delineando un perfil de la justicia y las prácticas restaurativas en Argentina, con las particularidades de cada región, con los aportes de las distintas disciplinas, cómo las instituciones de distintos espacios, de lo público, de lo privado, nos vamos entrelazando para compartir, para festejar. Y bueno, pensando en el 10 de diciembre, que no lo hacemos el 10 porque el 10 va a haber muchas actividades, lo pensamos el 9, creemos que tenemos que celebrar este trabajo conjunto y que lo consideramos como un compromiso humanitario, como volver a comprometernos con los derechos humanos, ¿no? Porque hablamos mucho de derechos humanos, parece que supiéramos mucho de qué estamos hablando. Hoy es el Día Nacional del Reconocimiento de la Identidad, para muchos muy sentidos, y sabemos de qué hablamos. Y realmente esto de pensar en los derechos humanos es pensar en un verdadero acceso a justicia y el verdadero acceso a los derechos humanos para todas y todos, reconociendo las igualdades y las diferencias y la aceptación justamente en poder restaurarnos como sociedad. Porque me parece que la profundidad que tiene lo restaurativo es lo restaurativo en lo interior, lo restaurativo de los vínculos interpersonales, lo comunitario, lo familiar y lo restaurativo que pueden ser las instituciones. Entonces la invitación les va a llegar por correo para que podamos armar un documento conjunto que permita dar cuenta de por qué pensamos que esto es un aporte, si es un derecho humano o permite la concreción de los derechos humanos, pero que sigamos caminando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Así que muchísimas gracias, la generosidad de tantas personas, bueno, Germán, que realmente es extremadamente generoso, Ángeles, que está siempre atrás en todas estas cosas, bueno, la verdad que mucha gente que hace posible todo esto, Mariela, Carolina, bueno, la gente que estamos en esto construyendo, pero todos aquellos que se suman al aporte, el doctor Lamberto, que no aparece, pero está siempre escuchándonos y seguramente en este momento nos está escuchando, que desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe nos habilita estos espacios, lo cual es un montón. Y bueno, hoy agradecer especialmente a la doctora Silvia Becchi, a la doctora Marta Pailet y al licenciado, ex defensor del pueblo Ferreira, y bueno, a Leonel Groisman, que no se pudo quedar hasta el final, y celebrar estar juntos, eso, nada más. Gracias. Silvia, las últimas palabras de despedida del día de hoy, por favor. Muchas gracias. Esto de construir conjuntamente, digamos, conocimiento y aprendizaje realmente es una caricia, ¿no es cierto?, para todos. Así que la verdad que yo el placer de acompañarlos y me parece que esto, bueno, continuará. Entiendo que además hay un próximo encuentro, Germán, que podés decir o anunciar en qué horario, cómo es esto, o ya todos están inscriptos. Ya todos saben que es el próximo jueves a la misma hora, el último encuentro, que es el 9º encuentro que hemos realizado, y que todos estos 9 encuentros que hemos hecho con distintos expositores en cada encuentro, son ponencias o artículos presentados en el Congreso de Justicia Restaurativa, ¿no?
Y bueno, todos los jueves nos hacemos presentes, charlamos un poquito entre nosotros con algún invitado especial, como fue el caso tuyo y de Ferreira y de Grossman hoy. Así que el jueves que viene los esperamos nuevamente. Y bueno, gracias, realmente Allí gracias. Nos encontramos. Allí nos encontramos. Gracias. Entonces, hasta el jueves. Si me permitís, Germán, agradecer a todos y pedir a todos los que hoy nos acompañan que abran los micrófonos y dar un fuerte aplauso a nuestra coordinadora, a la doctora Marta Payet, al doctor Ferreira. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, Mariela. Buenas noches.